Amigos de Calzada Política, hoy tenemos el gusto de abrir una nueva sección en este proyecto que llamaremos Pulso 18, donde analizaremos específicamente la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2018 e iremos dando cuenta de las ideas, el intercambio de ideas que iremos analizando en transcurso de estos meses. Ángel Quintanilla, Gilberto Miranda, aquí en la mesa. Ángel, ¿cómo arranca este camino el 2018? Bueno, pues con la presencia de varios candidatos que son los mismos de siempre, son los aspirantes de siempre. Todas las encuestas, algunas de ellas no se quieren revelar mucho, pero las que hemos tenido acceso, indican que el candidato eterno, Andrés Manuel López Obrador, pues sigue siendo el puntero. O sea, ahorita esto no significa nada, digo, hay que aclararlo, falta todavía mucho tiempo, pero significa que hay presencia en la mente popular, en la memoria pública, de personajes como él. Están otros que están incrustados en partidos políticos, el caso de él mismo, o sea, es presidente de un partido de Morena. Está Manlio Fabio Beltrones, o sea, lo que significa es su nombre, ¿no? En general, que es dirigente también de un partido político, el PRI, y que con él habría que contemplar algunos aspectos de análisis porque está renaciendo el efecto Madrazo, sin que esto signifique una grosería, ¿no? Sino el de Roberto Madrazo, de que si un partido puede a través de su presidente de partido aspirar a la presidencia de la República. Aquí se están manejando que fue un gran fracaso en su momento. Un gran fracaso, pero que ahorita están apostando precisamente a tratar de resolver esos errores antiguos, ¿no? Y la presencia de nuevos actores, el más importante para el próximo 18 será la figura de los independientes, pero eso ya lo vamos a comentar ahorita. Muy bien. Gilberto, ¿tú cómo ves el inicio de la carrera del 18? Pues yo diría que hay que empezar por hacer, aunque sea muy abuelo de pájaro, pero una revisión histórica de lo que significa la sucesión presidencial en México. O sea, la sucesión presidencial es considerada el motor histórico de la política mexicana. O sea, desde Guadalupe Victoria e Iturbide, desde Juárez y Maximiliano, desde el Porfiriato y Madero, desde Calles de Obregón, desde la sucesión de los presidentes priistas, desde la alternancia de Fox. O sea, los grandes momentos del país casi siempre van de la mano con la sucesión presidencial, y esto hay que ligarlo también a un sistema político que es en sí mismo muy cerrado y que se definió en la modernidad después del 29 y en particular después de la presidencia de Cárdenas como un sistema presidencial, o sea, y como un sistema presidencial exacerbado, y a diferencia del modelo norteamericano del que el federalismo mexicano es copia. Hay que recordar que en las monedas dice Estados Unidos mexicanos, ¿no? O sea, es una copia del federalismo norteamericano, pero el famoso checks and balances, que también tiene su origen en la parte británica, es decir, que existan pesos y contrapesos. Para eso existe la división de poderes clásica de Montesquieu también, o sea, que haya un ejecutivo fuerte, pero también un legislativo que lo acote y un judicial que vea la parte legal. Pero en México eso simple y llanamente no existió por casi un siglo, y eso condiciona necesariamente el cómo está inserta en nuestra cultura política la concepción de la presidencia. O sea, la presidencia significa todo para los mexicanos. O sea, aunque haya más o menos cambiado de 15 años para acá, y literalmente son 15 años de que tenemos certeza de que hubo más o menos una elección real para elegir presidente de México, esto ha cambiado relativamente muy poco en nuestra forma de concebir el poder. Y creo que el otro gran tema es el de los tiempos. También está impresionante que México sigue siendo de los poquísimos países, y creo que lo único en América Latina, recién lo platicaban ayer Jesús Cantú y Leonardo Valdés en un evento, que tiene una presidencia de 6 años. O sea, es un periodo que ya está demostrando que es excesivamente largo, que provoca mucho desgaste, e incluso creo que también es un tema para la mesa y de la sucesión, de lo temprano que está ocurriendo la carrera por el 18, e incluso estamos a días de llegar justo a la mitad del sexenio. O sea, Peña Nieto entregará el poder el 1 de diciembre de 2018. O sea, estamos llegando justo al punto medio y ya la carrera se desató, ¿no? Sí, yo creo que es una de estas carreras que particularmente le darán posibilidades a la ciudadanía diferentes de lo que hemos estado acostumbrando como ciudadanos cercanos a la democracia, de entender que sí, el PRI tendrá una participación muy importante, que tiene una baraja de candidatos que irán moviéndose en cuestión de ir adelante o no, pero se ve un PAN muy debilitado y se ve un PRD también al inicio muy debilitado, y se ve un Morena fuerte con la figura de Andrés Manuel. Se habla de alianza entre ellos incluso. Se habla de una alianza, y en temas
ideológicos, políticos, realmente... Agua con aceite. Sí, hablar de la derecha y la izquierda juntos a competirle a otro de izquierda que es Morena contra el partido oficial, digamos, del gobierno, pero con la figura de los independientes también. Entonces creo que va a ser una elección presidencial con opciones muy diferentes a las que estamos acostumbrados los ciudadanos al llegar a las boletas. Y habrá que tocar también los temas de ánimo, o sea, la animosidad. Hemos estado viendo que el esquema de participación en México, en cuestiones políticas, a la hora de ejercer el voto, está condicionado no con lo que la gente tiene en la cabeza, sino con lo que trae en el pecho, con lo que trae en el estómago, ¿no? O sea, es decir, la parte emocional. Y aquí hay que considerar la parte económica. Exactamente. O sea, los próximos años están condicionados, ojalá y la lengua se me haga chicharrón, o sea, la idea es que no ocurra, pero estamos condicionados a que la economía vaya hacia abajo, ¿no? En ese entonces cuando la gente empieza a pensar también con el bolsillo. Y si vemos que la parte presidencial en este momento en materia económica no está dando, o sea, la parte del Ejecutivo, resultados que la gente sienta de manera tangible, es muy probable que también vaya involucrándose en castigo hacia los posibles aspirantes que están dentro del gabinete. O sea, es decir, aquellos personajes, ¿no? O sea, que tradicionalmente en México se anotan en el listado por el solo hecho de formar parte del equipo presidencial. Estamos hablando básicamente del secretario de Gobernación, en este momento con graves problemas por haber puesto de subsecretario a un expresidente del Partido Verde, ¿no? O sea, con enormes pleitos que tienen que ver con índole electoral, y que eso le puede mermar. Hasta ahorita nadie le ha recordado la fuga del Chapo a Osorio, ¿no? O sea, le han recordado varias cosas, como el que se le haya caído la imagen, pero eso le pone, digamos, un traspiés, ¿no? Y está el caso de Videgaray, ¿no? Que si bien es el responsable de la hacienda pública, pues todo mundo entendemos que él es el responsable de la economía, ¿no? En detrimento de nuestro paisano, ¿no? Ildefonso Guajardo, que él debería ser el responsable, pero nadie lo toma en cuenta para eso, como siendo el secretario de Economía. Cuando la economía vaya hacia abajo, entonces los electores podrán ejercer un voto de castigo. Y esto viene aparejado con lo que estábamos viendo en los números de los últimos 20 años en México, en los cuales los partidos van en detrimento también. O sea, la figura presidencial, durante un buen rato, todo el mundo creía en ella, ¿no? O sea, estaba en el primer lugar de creencia, de confiabilidad, independientemente que fuera del partido que fuera, etcétera, fue la parte más alta en la escala de confiabilidad o confianza de los mexicanos, y fue decayendo hasta llegar al penúltimo lugar, o sea, junto con los diputados, ¿no? O sea, los diputados siempre han estado en la parte más baja, pero por primera ocasión, en este año, los partidos políticos alcanzaron el último lugar. Es decir, la gente no cree mucho en los partidos políticos, y además estamos hablando de un proceso adicional de la fragmentación. O sea, es en contra de la pluralidad, o sea, el proceso de que ahora intervengan muchos partidos políticos en el proceso, más los independientes. Ahora habrá que pensar que los partidos tendrán mucho que ver, pero fragmentados, ¿no? Que ese es otro elemento que hay que incorporar. Y en un contexto donde en esos mismos 20 años que hablas de desgaste, digamos, de las figuras en su aprobación, son mismos 20 años del país prácticamente en tasas de menos al 1% de crecimiento, y en un contexto también de aumento de la pobreza. Es decir, el 2018 es inseparable del aspecto económico y de movilidad social. Y aparte, cuando el gobierno federal basó todas sus esperanzas en un tema económico, en las reformas, específicamente la reforma energética, la reforma fiscal, que iba a generarle al país una posibilidad de un crecimiento económico importante, y bueno, podríamos decir que factores internos, pero también factores externos han totalmente mermado las posibilidades de que esto suceda. Yo por eso concuerdo con Ángel de que lamentablemente el panorama económico no se ve bien de aquí al 18, y eso va a ser uno de los factores más importantes que puedan determinar la temática de las elecciones. Y me gustaría preguntarte, Gilberto, ¿ves algunos otros factores? Ángel menciona la economía. ¿Qué otros temas puedan dominar la agenda de aquí al 18, arrancando en este tema? Pues habrá que ver qué tanto pesa la corrupción. Por ejemplo, en la elección de Nuevo León del año pasado, hace 2 años, a pesar de que había conocimiento de muchísimos casos de corrupción, no se veía que estuviera encendido en el ánimo público. Y en los últimos 6 o 8 meses previos a la elección y durante la elección, se encendió terrible el tema de la corrupción y acabó por dominar por completo el proceso. En este caso, creo que será difícil que le den un golpe tan duro al presidente como el que le dieron de la Casa Blanca,
De hecho, acaban de sacar un libro los periodistas del equipo de Aristegui que recién editaron, les dieron premios, etcétera. ¿Quién sabe si puede haber algo de esa magnitud? Pero no se podrán borrar esa mancha, ¿no? Y será algo que constantemente se ha recordado. Y también será interesante esto cómo juega en definir la agenda de la elección. O sea, si va a ser una elección donde todo el mundo se diga lo mismo, ¿no? O sea, donde Andrés Manuel diga voy por los pobres y le tiren lo que siempre le han tirado, donde el panismo siga también perdido y sin brújula, donde el priismo quiera jugar otra vez esta carta de nosotros somos los experimentados, pero tras el desgaste de un sexenio que les ha ido muy mal, cuando se supone que después de 12 años regresaban los que sabían, y resulta que no sabían tanto. Así que no veo tampoco con tanta claridad cuál será el tema de la elección, más que el gran tema económico. Pues bueno, yo sí veo, o sea, con mucha claridad que aquel candidato que se ubique en el contexto de resolver el gravísimo problema de este país, que aparte de la corrupción, de la impunidad, ¿no? O sea, porque no se castiga a los que corrompen y se corrompen, y ahora de la simulación, ¿no? O sea, porque hemos visto llegar gobiernos que dicen que van a acabar con la corrupción y se la pasan haciendo otras cosas. O sea, en general, estos tres grandes temas, yo veo un tema adicional que es la desigualdad, ¿no? O sea, que creo que es el gran tema. O sea, este es el super tema. Vivimos en un país en el cual el 1% de la población tiene la mayoría de la riqueza del país y el resto estamos metidos en un problema de desigualdad. Entonces, aquel personaje que logra encarar esta figura, ¿no? O sea, en la cual diga que para el elector, ¿no? Que el elector diga, por fin encontré a la persona que va a resolver este problema, o sea, para que la calidad de vida mía, de mi familia y de los que vienen atrás puedan mejorar. Creo que esa va a ser la posibilidad de que en ese entorno de baja economía alguien pueda decir, este es el personaje. Sí. Y desigualdad, qué bueno que lo tocas, en un contexto donde la movilidad social no existe. O sea, hay un estudio muy interesante del Centro Espinosa Iglesias que saca cada año el reporte de movilidad social, donde dice básicamente que si naces pobre, las posibilidades de que tus hijos sean pobres y tú seas pobre son altísimas. Igual si naces rico, las posibilidades de que dejes de ser rico son muy bajas. Y la clase media más o menos va escalando, pero en general en este país los tres grupos, si así pudiéramos dividirlo de forma simplista, sociales, de abajo, en medio y arriba, difícilmente se mueven. Y en este contexto de bajo crecimiento económico, de aumento de la pobreza, de una desigualdad exacerbada y donde no hay movilidad social, pues entonces las respuestas tienen que llegar pronto. Sí, y definitivamente no solo lo sentimos ahorita actualmente en el bolsillo, sino lamentablemente todos los indicadores mexicanos que tienen que ver con los temas económicos van realmente en picada. Y la solución que se había planteado en un principio de acercarnos a las pymes como una buena fuente de proveeduría de empleos y de posibilidades de crecimiento es exactamente el sector que más ha sufrido en estos 3 años. O sea, básicamente la única posibilidad que teníamos real de que esta desigualdad fuera cambiando un poco el balance que tiene actualmente, pues se perdió en estos 3 años, se perdió otra vez una gran oportunidad para los mexicanos de tenerla. Y creo que si les parece, así cerramos esta mesa. Sí, claro. Avanzamos para la siguiente cápsula aquí en Pulso 18 en Calzada Política, tratando de hacer el primer análisis del camino hacia el 18. Muchas gracias, Ángel Quintanilla. Muchas gracias, Gilberto Miranda. Muchas gracias, amigos.